El cine, bueno, es reflejo e influencia en la sociedad. Estos discursos de odio y de discriminación, Un problema que realmente se debe de atacar desde la raíz. los estereotipamos como estas personas ignorantes. Invalidar la opinión de una persona de clase supuestamente baja. Estereotipos se le asocia como que es pobre, reacio al cambio. En la televisión, en el cine, en el radio. Pocas veces se les representa como inteligentes. Si no dejamos de vernos como una clase social, como un nivel de estudios, como un trabajo. Cuestionarnos todos estos patrones que hemos seguido. Se remonta mucho a las representaciones que tenemos en la televisión. Bienvenidos sean todos a esta mesa redonda. Estoy con Dani Penilla, Majo Amaro, Carla Segura y su servidora, Rose Salzman. Y hoy vamos a hablar un poquito del sesgo discriminatorio que ocurre cuando se invalida la opinión de una persona simplemente por ser de clase social baja. Vamos a ver consecuencias, razones, estereotipos que vemos en los medios y ejemplos reales en películas para que entendamos el fenómeno al 100 y podamos así encontrar una manera de combatirlo. Vamos a empezar con una entrevista al doctor Andrés Barradas, nuestro invitado especial del día de hoy, que nos va a comentar un poquito al respecto. Muy buenos días, soy Rose Salzman y me encuentro con Andrés Barradas, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien voy a entrevistar acerca del fenómeno del clasismo en México. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Rose. Al contrario, gracias por la oportunidad. Yo muy bien, aquí con mi cafecito como siempre. Vamos a empezar. La primera pregunta es ¿cómo definiría el clasismo? Bien, me gustaría partir de la definición que nos aporta la RAE, que es la actitud o tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese motivo, pero yo le añadiría algunas variables que incluso anoté. El clasismo se alimenta de la segregación, así como de la decisión. ¿Con base en qué? Con base en un sentido de pertenencia, identificación y miedo. Eso se produce de manera indistinta. Es decir, tú puedes segregar porque buscas un sentido de pertenencia. O al revés, una vez que perteneces a un grupo, comienzas a segregar. ¿Y cree que el clasismo está muy presente en México actualmente? Por supuesto. Bueno, ¿en qué sentido? Si te refieres a las alusiones que tenemos en medios, está todo el tiempo. Y como sociedad, pues bueno, lo hemos tenido también desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años como sociedad. Entonces ya sería casi algo normal, ¿no? Este clasismo en nuestra sociedad mexicana. Como algo que está presente, sí, está en todas las sociedades, no solo en la mexicana. Ha estado presente incluso desde las culturas prehispánicas. Ya los aztecas y los mayas tenían sus clases, ¿no? Sacerdotes, nobles, plebeyos, esclavos. Y ya desde ahí había esta estratificación de clases. Entonces creo que sería prudente comentar que no es algo nuevo. ¿Este fenómeno lo ha visto representado en los medios de comunicación? Me decía que sí, podría profundizar un poquito más ahí. Seguro que sí. Pues lo hemos visto durante mucho tiempo y hoy las redes sociales nos permiten tener un acercamiento y en ese sentido es muy bueno que se esté dando porque hay foros como este que estamos teniendo, como esta entrevista, para hablar de un tema que es esencial en el desarrollo no solo de México, sino del mundo. Ya la mera selección nos habla de un clasismo y de una determinación de las personas para determinados roles. En su momento Ricardo Darín, un actor argentino, rechazó un personaje en Hollywood como un mafioso, creo que era narcotraficante mexicano, porque simplemente él no le atraía eso y él sigue con teatro y haciendo cine en Europa. Y el punto ahora importante es que la gente está diciéndole a Disney que cómo es posible que tengan a Tenoch como uno de sus actores cuando está vinculado con una persona del crimen organizado. Todo esto es no lo he investigado, pero es lo que se dice en las redes sociales. Entonces, claro, en el día a día tenemos ejemplos como este, en donde veremos esa diferencia de clases establecida en una diferencia económica o en una pigmentocracia, y elementos importantísimos que institutos como el INEGI nos pueden dar
para conocer un poco más a detalle el problema y ejercer un criterio propio. Le agradecemos mucho al doctor Barradas por sus valiosas opiniones. Vamos a empezar a hablar un poquito de los estereotipos que hay con respecto a las personas indígenas dentro de los medios. Ok, bueno, los principales estereotipos y la representación de las personas de grupo indígena en los medios, pues son las principales causantes de que muchas personas hayan creado cierto sesgo ante su capacidad intelectual y otros ámbitos. Porque la imagen o la percepción social de los indígenas son tres. Primero, el indígena histórico, que es el que se reconoce como con estereotipos positivos porque están idealizados, como el verdadero mexicano, como las raíces. Luego están los indígenas en sus comunidades. Este tipo de estereotipos se le asocia como que es pobre, reacio al cambio y no se quiere civilizar. Y luego está el indígena de la ciudad, y el indígena de la ciudad es el que no se adapta y el que peca de inocencia. O sea, por decirlo así, el que no sabe nada y el que no entiende qué está pasando y se aprovechan de él. Ahora, ya los estereotipos concretamente en los medios iniciaron en la época del cine de oro. Los personajes que se quedaron por esas películas pues fueron los que sentaron las bases de esos estereotipos que ya no han cambiado. Y un ejemplo es el de María la Candelaria, una película de 1944, donde se creó el concepto de elevar al indígena como al máximo. Pero al mismo tiempo pusieron estereotipos de rasgos físicos y de actitudes. Y esos ya se quedaron como para generalizar a todos. O sea, ni siquiera tomando en cuenta a qué grupo pertenecen, sino para todos, para un colectivo. Y un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas analizó programas de Televisa y de TV Azteca y encontraron esos estereotipos. Primero, que la presencia de estos tipos de personajes es muy reducida y solamente son personajes secundarios o de reparto que aparecen una vez en un programa. Y todos tienen ojos y cabello negro con una apariencia promedio, digamos. Todos tienen, en cuanto a actitud, pues son rasgos positivos, pero se vinculan con el ámbito profesional con una inferioridad y como que son trabajadores leales, y eso es todo. También pocas veces se les representa como inteligentes, pero sí son personas amistosas y amables en los programas. También se detecta en la vestimenta que siempre están usando ropa tradicional mexicana, siempre tienen como adornos externos y bueno, su apariencia en general sí es limpia. Y ya hablando en concreto de personajes de reparto, su aspecto físico es más estereotipado, o sea, todos son de estatura baja, piel oscura, complexión, digamos, gorda y una presencia de un acento, digamos, característico. Y son calmados. Los personajes secundarios que llegan a ser indígenas está un poco extraño porque aquí su aspecto físico es una estatura normal alta y generalmente son de piel blanca, no son de piel tan oscura, pero sus trabajos son campesinos, pescadores, estudiantes o trabajadoras domésticas, curanderas y parteras. Así que estos estereotipos pues nunca presentan a los indígenas como personas inteligentes, como personas exitosas, sino siempre se les vinculan con rasgos profesionales poco calificados. Pues sí, Carla, justamente este estereotipo de que las personas indígenas son siempre buenas es en sí mismo clasismo, ¿no? De personas hay de todo tipo, ¿no? Hay buenas y malas, ya sea en las clases más bajas, en las más altas, en medio, en todos lados realmente. No puedes definir la bondad, los valores de una persona simplemente por su clase social. Justamente nuestro invitado decía que pues muchas veces en las telenovelas se muestra como la persona de clase baja puede escalar hacia arriba y la persona de clase alta puede bajar solamente por medio de este amor utópico, ¿no? Entre dos personas de clases diferentes. Y la persona que está en la clase baja lo hace siempre conservando sus valores y transmitiéndolos, y la de clase alta lo hace teniendo este aprendizaje de los valores de las personas de clase baja. Entonces creo que esta misma representación ya nos dice mucho de lo que estamos viendo en los medios, de lo que estamos viendo en las novelas, de lo que está educando a la gente, por así decirlo, al ver constantemente estas imágenes repetidas. Me parece que podemos tener un ejemplo un poquito más concreto, más actual.
La verdad es que Roma es una película que ha tenido mucho éxito a nivel internacional y creo que esto se debe a que pues es cine y esta es una forma de resistencia de las masas, ya que al ser imágenes pueden ser comprendidas por todos. Y creo que justo era uno de los objetivos de Cuarón, el director, una forma de acercarse a las masas, de acercarse pues sí a todo tipo de público a través de una película, contando la historia de una minoría. Y justo a eso se debe el éxito, a que muchas personas de diferentes partes del mundo, de diferentes sectores, de diferentes nacionalidades, de diferentes minorías, pues se pudieron sentir identificados con el personaje de Cleo y con toda su historia. Además, me parece importantísimo resaltar esto que acabo de decir, con el hecho de que en la misma película de Roma, el cine funciona como esto, como una resistencia y como un medio de entretenimiento para las masas, ya que vemos que el personaje de Cleo asiste al cine y es su forma de distracción, su forma de entretenimiento para distraerse del trabajo y de su rutina diaria. Además, retomando lo que dije anteriormente sobre el cine de oro clásico, bueno, el cine de oro mexicano, este ha sido uno de los medios masivos, una herramienta de los medios masivos para la construcción de las culturas, de la cultura nacional, sobre todo por 3 dispositivos de resentimiento que se encuentran ahí, y el primero es la teatralización. Ahí legitimizan lo que es el mexicano. Ahí nace un poco lo que decía del orgullo de ser indio, de las raíces, además de que por medio de la puesta en escena, varios de los vicios de la cultura actuales que sobreviven, como el machismo o los estereotipos hacia los indígenas, pues surgieron ahí y se legitimizaron, o sea, se quedaron ya asentados. Por ejemplo, hablaba yo de la película de María la Candelaria, ahí hay fuertes símbolos mexicanos anteriores, claramente, como el hombre macho o cuestiones así. Además de que ahí se centraron las bases para las características tanto físicas como de actitud de lo que se debería considerar un indígena. Y además se muestra lo cotidiano dentro de la teatralización y los papeles que se interpretan se vuelven arquetipos de lo cotidiano y es por eso para que la gente se identificara. Después de la teatralización viene la degradación, es decir, que se bajan ciertos conceptos a lo más bajo para que el pueblo o las masas se identifiquen. Y ahí vienen, por ejemplo, también está el machismo incluido o el fanatismo religioso. Y dentro de esta película, pues también, dentro de María la Candelaria podemos ver todo el tiempo el fanatismo religioso porque a ella no la quieren por ser hija de una prostituta. Entonces, eso también demuestra de algún modo que los indígenas mexicanos, como dije anteriormente, no se adaptan, no son reacios al cambio, no se civilizan y además que son buenas personas o siguen esos valores que se les instituyen en cuestiones religiosas. Y después el último concepto o dispositivo de resentimiento nacional es la modernización. Esto no es que sea algo nuevo por completo, sino que reaparece lo antiguo, por decirlo así, o sea, se retoma lo anterior. Y de ahí viene que el indígena es considerado pues de las raíces del país y es valorado, o sea, sí es valorado en los medios. Sin embargo, los estereotipos que se han creado han hecho que las personas hagan juicios sobre su capacidad intelectual por la cuestión de los trabajos o así, aunque se valoran, aunque sí se ven como parte de las raíces mexicanas y se retoman, pero en sí están muy escasos entre las telenovelas, entre los programas y tienen estereotipos muy marcados que nacen de la época de oro del cine mexicano. Y sobre todo, dentro de esta película hay algo que sigue siendo muy común, que se quedó asentado, que fue la parte de victimizar a los indios. Es decir, que los mestizos se sentían superiores o se representan como superiores sobre los indígenas. O sea, esta victimización surge desde esa época, surge por esos dispositivos de resentimiento, el hecho de que la gente tenía que identificarse, surge porque los medios de comunicación son los que asientan este tipo de percepciones sociales. Y como les dije desde el inicio, todo nació desde el cine clásico mexicano y por estos 3 tipos de resentimiento, pues ahora han quedado asentados estos estereotipos hasta nuestros días, pero es algo que claramente tiene que cambiar.
muchísimo análisis en una sola película. Es muy interesante cómo se representó esto y pues definitivamente estuvo en boca de todos, ¿no? Roma cuando salió, y tal vez ese fue el propósito. Creo que eso también es algo que afecta mucho las películas taquilleras, usualmente mexicanas. Son taquilleras porque hay una demanda, y las novelas siguen siendo producidas, sigue habiendo muchísimas porque la gente quiere ver esto, ¿no? Entonces creo que hay una paradoja muy interesante entre la oferta y la demanda, ¿no? Lo producen porque la gente lo quiere. Sí, justamente, Rose, tienes mucha razón, igual que Majo, e incluso tenemos estos otros productos que reflejan, en vez de dar voz a estas personas y de enfatizar el problema y demostrarlo y tal vez llevarnos hacia una crítica, hay otros que lo perpetúan. Seguramente a todos ustedes les suena el pregúntame de Eugenio Derbez, o su fan del Cruz Azul y la Chupitos y todos estos personajes que son clásicos de la comedia mexicana y que pues seguramente creció mucha gente con esas comedias, con esos personajes, y lo que realmente ocasionan creo que no lo sabemos a fondo, no nos estamos dando cuenta, y lo que pasa es que estamos invalidando la opinión de las personas de estas clases sociales. Los estereotipamos como estas personas ignorantes que si tú vas y les preguntas acerca de un tema político y aunque tengan una carrera, los estamos desvirtuando y pensamos que por su tez morena no piensan, no son inteligentes, y realmente nosotros no estamos siendo inteligentes cuando tomamos esa posición. Y es un tipo de racismo un poco diferente, no es el mismo racismo que solamente me separo de ti por tener una piel morena o porque no me quiero juntar contigo porque puede que seas ladrón, o este tipo de malas percepciones que se le adjuntan, sino que lo que estamos viendo es que no tienen la capacidad de opinar en la vida pública del país, y eso tiene muchas repercusiones. Incluso se vio reflejado en el voto de hace unos años. Esa gente se sintió por primera vez representada por el presidente que ahora tenemos, y pues lleva a otras consecuencias que pues en un futuro veremos. Y también hay otras consecuencias inmediatas en la sociedad. Pues, se les niega el puesto a las personas, aunque hayan estudiado en Oxford, aunque hayan estado en Inglaterra, pues se les niega el derecho a un trabajo digno. Tienen las credenciales, tienen la capacidad, pero nosotros los calificamos como no únicamente por su tez morena. No todos van a Oxford, y aunque haya gente que sí lo haga, simplemente los descalificamos. Incluso cuando una persona, y mucha gente lo ha comentado, entra a un cuarto y es el único de tez un poco más oscura, pues se siente inmediatamente fuera, menos, cuando no debe de ser así. Se siente en desventaja, ¿no? Cuando tú eres blanco y entras a un cuarto con puras personas de tez morena, te sientes mejor automáticamente. Entonces ahí es cuando vemos el verdadero peligro que estas representaciones causan en la vida de los mexicanos. Y también si trabajamos en una oficina, pues descalificamos la participación de una persona con tez morena, o en cuestión de opinión política. Por ejemplo, descalificamos a los chairos, y sabemos quiénes son chairos por la persona a la que siguen y por su tez. Es una cuestión sumamente sin sentido y sin fundamentos, que se remonta mucho a las representaciones que tenemos en la televisión, y pues es algo que debemos de combatir. Sí, creo que eso que mencionas, Dani, es algo pues muy serio, eso de estar en un cuarto con personas de otro tono de piel y
sentirte pues excluido o inferior, sinceramente creo que sí es algo que me ha pasado y creo que no debería de ser para nada. Incluso hace poco estaba leyendo un estudio que decía que las personas con tez morena y tez más oscura es más difícil que alcancen un puesto de trabajo exitoso a comparación de una persona blanca. Y pues creo que eso es una evidencia totalmente de cómo el racismo sigue completamente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, literalmente. Ok, bueno, continuando sobre la línea que Dani nos está comentando, pues es que los medios de comunicación, con esta presencia de estereotipos hacia las minorías, son las que incrementan o, digamos, refuerzan estas ideas que se hacen las personas, esas ideas prejuiciosas sobre estos grupos, como hemos estado hablando durante todo ese tiempo sobre el sesgo intelectual, porque como lo dije antes, en los programas o en las películas siempre se les presentan solo con trabajos o de campo o trabajos domésticos, o sea, trabajos poco calificados que requieren poca educación, pero la realidad es distinta. O sea, ese tipo de estereotipos solo los hacen como un colectivo, o sea, ni siquiera toman en cuenta la diversidad cultural que existe de diferentes grupos indígenas, o sea, los ponen como si fueran uno solo. Y les digo que la realidad es muy distinta porque, no sé si han visto el programa de Shark Tank México, en un episodio apareció un chico llamado Juan Carlos, que es originario de un pueblo indígena de Guerrero, y él está emprendiendo un negocio de una bebida tradicional de su estado. Llegó al programa e incluso ya tiene el apoyo de inversionistas, lo que nos muestra que, o sea, en realidad la tele nos está dando una cara completamente falsa. O sea, sí se puede ser exitoso sin necesidad de ser blanco. O sea, puedes ser indígena, puedes tener el origen que quieras y puedes ser exitoso. Sí, bueno, yo quería comentar acerca del episodio que menciona Carla de Shark Tank. También lo vi y creo que es muy importante este tipo de diálogos y este tipo de programas que dan espacio para gente pues de todo tipo. Realmente creo que en ese programa lo que te piden es que seas emprendedor y que seas exitoso. Y pues prácticamente cualquier persona con ese tipo de requisitos, esas características puede estar, y creo que ahí se enfocan mucho más en el talento que en cómo luce la persona. Y necesitamos más espacios donde eso se considere, no lo físico, porque eso no es lo que importa, sino lo que tú puedes ofrecerle al mercado y a la sociedad. Y me pareció muy interesante que abordara ese programa de proyectos. Y lo más grave de este asunto es cuando nos sorprendemos de la capacidad que tienen las personas, como si no fuera algo común, ¿no? Nos sorprendemos cuando la empleada doméstica es muy inteligente y hace cuentas extraordinarias, y nosotros nos sorprendemos porque no lo vemos reflejado en la televisión ni el cine mexicano. Lo vemos como algo muy singular, pero que incluso tiene un tope. No pueden ir todavía más hasta el nivel de una persona con tez blanca. Entonces, esto es una cuestión súper peligrosa que tenemos y que es generacional. Lo tenemos desde las generaciones de nuestros abuelos hasta las futuras. Y es algo que va a seguir existiendo y va a estar perpetuo en México si no hay un verdadero cambio en las representaciones en la televisión, en el cine, en el radio, en los anuncios publicitarios. Todo esto es muy importante porque llega a crear un imaginario colectivo. Sí, claro, porque además las representaciones que vemos en los medios vienen de una ideología pasada, ¿no? Como todos los cambios en la sociedad se toman su tiempo, y si las personas que están controlando estos medios siguen con esta ideología y se sigue consumiendo y sigue estando tan presente, ¿cómo vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a dejarlo atrás? Creo que viene mucho también de la educación de las personas. Si
Es como el machismo, por ejemplo, el machismo está presente desde nuestros abuelos y nuestros abuelos lo transmiten a nuestros papás y nuestros papás a nosotros. Por suerte nuestra generación ya tiene un cambio, una ruptura gigantesca con el machismo, pero lo mismo pasa con este tipo de cosas. Hay que generar un cambio desde nosotros mismos como individuos para así generar el cambio en la sociedad. Sí, justo creo que es muy interesante esto que comentas, Rose. Creo que es un problema que realmente se debe de atacar desde la raíz y pues una forma de hacerlo pues es cuestionarnos todos estos patrones que hemos seguido y creo que sobre todo en la sociedad mexicana es muy complicado esto que dices del machismo y todo eso. Es algo que solo sigue generación tras generación, como alguien más ya lo había mencionado. Y la única forma que yo pienso que desaparece es atacarlo desde la raíz. O sea, esto no es algo que va a acabar el siguiente año o en los siguientes meses o en 3 generaciones, no. Esto es algo que se ha venido perpetuando durante muchos años y va a seguir durante muchos años. Simplemente queda en nosotros disminuirlo y desaprender estas conductas y pues de alguna manera educar o tratar de educar a las personas que están alrededor de nosotros. Justamente lo vemos estos pequeños pasos con la palabra naco. No sé si se han dado cuenta. Antes era muy común, ay, qué naco, ay, eso se ve muy naco, ¿no? Y ahora si lo mencionas públicamente está descalificado. ¿Por qué? Porque está directamente asociado con los indígenas, con las clases bajas, con la gente de tez morena. No asociamos naco con la gente de tez blanca. Y es algo que podemos ir haciendo, ir eliminando estas palabras, estos discursos de odio y de discriminación e incluir discursos que fomenten la paz, que por ejemplo con el presidente que ahora tenemos no ayuda mucho. Esta distinción entre fifís y chairos puede llegar a ser muy nocivo. Y cómo reconciliar un país tan grande con esta división tan marcada que solo empezó hace 2 años puede ser muy peligroso. Claro, y como dice Natalia Lafourcade, existen fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas, pero ahora son fifís y chairos, ¿no? Entonces, si no superamos esta división, si no dejamos de vernos como una clase social, como un nivel de estudios, como un trabajo que tenemos, no vamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es vernos como humanos, como una sociedad, como iguales, tratarnos como tal, y eso podría traer un cambio, eso podría traer una mejora en la sociedad. Sí, bueno, y uniendo todo esto que hemos platicado y discutido que me parece esencial, y retomando un punto el tema que expuse de Roma, creo que es muy importante resaltar, como se ve en la película, como se ve en Roma, que los diferentes círculos sociales tienen problemas. No porque un círculo social sea más alto que otro, significa que no hay disfuncionalidad en las familias o en la dinámica, ¿no? En Roma se ve que tanto la familia de clase alta tiene los problemas, ya sea familiares, políticos, económicos, como los círculos más bajos también tienen este tipo de problemas. Y creo que esto es algo que idealizamos mucho, que los círculos sociales altos no tienen problemas, que sus vidas deben de servir como ejemplo, pero la realidad es que todos somos iguales y los mismos problemas que yo enfrento, tal vez otra persona puede enfrentar, ¿no? En diferente situación y diferente contexto, pero al final creo que todos estamos aprendiendo lo mismo y es muy importante que no importa a qué círculo pertenezcamos, las oportunidades que tengamos, siempre pues cuestionarnos estas conductas que estamos teniendo. Bueno, estos retratos de las minorías que ya hemos analizado a lo largo pues, de esta discusión, sobre todo en la televisión, es un indicador cultural y se ha creado un colectivo imaginario que ya se describió anteriormente mediante los medios y la televisión, y este proceso pues crea expectativas en la gente sobre ciertos rasgos, ciertas características, y se ha creado toda una estereotipación racial respecto a los grupos indígenas, la cual pues debe ser detenida. La realidad es completamente diferente y no podemos seguir así, porque el hecho
de que existen esos estereotipos, como comentaba Dani en anteriores ocasiones, pues hace que se les cierren muchas puertas, pero pues en sí todos tenemos el derecho a progresar, a ser exitosos, y es por eso que es de suma importancia que se empiece pues a cambiar todo esto. Muy bien, muy interesantes puntos de vista. Yo creo que ahora vamos a ver qué piensa nuestro invitado al respecto, este experto en los medios y cine de oro. Entonces vamos a ver qué opina él respecto a las soluciones. Solución es una gran palabra, pero a las mejoras que podemos tener dentro de la sociedad respecto a este fenómeno. ¿Cree que es viable crear contenido sin hacer distinciones para el público en general? Pero que tenga un nivel de análisis y de interpretación más elevado, a diferencia de pues, las comedias taquilleras mexicanas que están muy famosas actualmente, que culpa tiene el niño, etcétera. O sea, como para un mayor entendimiento que no sea justamente lo que consumen las masas, sino que vaya más allá. Por supuesto, yo creo que hay un montón de factores, Rose, que involucran a la hora de definir un producto. El primero de ellos es tú como creador, tú como creadora, lo que escribes tendrá que ver con lo que has vivido o lo que han vivido personas de tu entorno. Entonces me parece bien importante que la persona que vaya a generar un contenido, antes de generar un contenido, debería de ser una persona leída, comprometida, consciente de cuál es la cultura de su país, de su comunidad, cómo está el mundo, porque si no, tienes una visión fallida, tienes una primerísima mirada, pero que no está, no está bien estructurada con un conocimiento previo. Eso es lo primero para mí. Lo segundo, cuando tú escribes algo y quieres hacer después una producción audiovisual, en principio, si lo que quieres es contar tu historia, simplemente la voy a contar y la voy a lanzar. No te importará tanto el público objetivo. Pero si buscas una venta que su objetivo sea ese, más que el contar la historia que crees que vale la pena contar, entonces aquí es cuando comienzan los problemas. Porque alguna vez escuché a un director decir, si tú escribes algo o si haces un film para las generaciones jóvenes, es probable que las generaciones viejas o no lo vean o no les guste. Y si escribes algo para las generaciones pues ya mayores, a lo mejor a los jóvenes no les guste. La intención debería ser cuenta lo que creas que vale la pena contar. Y allí es en donde radica, creo, gran parte de lo que dices, que no haya distinciones y que no haya un objetivo particular o de segregación, simplemente decir mi punto de vista acerca de lo que estoy viendo y esta es mi película, mi producción. Sí, es mucho más complicado cuando se involucra el generar dinero de ello, ¿no? Porque hay un mercado que satisfacer para lograrlo. Entonces hay que buscar ese objetivo, ¿no? Diferenciar ese cambio entre voy a contar la realidad, lo que yo pienso, y voy a contar lo que la gente quiere escuchar. Exacto, o lo que me encargan. Mira, hay una cinta, y ahorita que hablábamos de la época de oro y me dices cómo hacer algo que resulte sin distinciones, hay una cinta que se llama Río Escondido y está protagonizada por María Félix. Bueno, pues era una cinta encargada por el Estado, Miguel Alemán, el presidente, y quería mostrar qué era lo que estábamos haciendo para la educación y para llegar a la sierra. Y entonces uno empieza a ver la película y se convierte en un discurso moralista, fallido, en donde se pierde toda la intención, digamos, propia, versus pues la intención de quien me está encargando esta cinta. Entonces es bien difícil, pero la independencia artístico-creativa debería permanecer a pesar de los fondos, las producciones, y que esto no me lleve a perder lo que yo quiero contar. Esa es una gran base para contar algo sin distinciones, simplemente tal cual, sin concesiones, ¿no? Esto es lo que yo veo, esta es mi visión. Súper. Y un poquito ligado también, ¿de qué forma cree que como creadores de contenido y consumidores de contenido podemos mejorar esto, solucionar este problema?
Solucionarlo es... Una gran parece que palabra, ¿no? Sí. quien te dé la solución merece un Nobel, porque hablar de clasismo es hablar de algo tan complicado. No sé, incluso en la academia, en las universidades públicas y privadas, hay distinciones. Hay gente que opina que de la universidad privada solo hay personas neoliberalistas, capitalistas y que piensan solamente en el dinero. Y hay gente que puede llegar a pensar que de la privada solo hay huelguistas y porristas. Y no es ni la una ni la otra, o sea, no. Entonces, llegar a una solución se me antoja muy complicado. Lo que sí creo es que te voy a hacer una propuesta. Pregúntale a 10 personas, solo 10, si están de acuerdo, a favor o en contra del máximo mandatario de este país, del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La primera pregunta a esas 10 personas va a ser súper sencillo. Es, oye, ¿estás a favor o en contra? Ya que te la respondan, hazles la siguiente pregunta. Ok. ¿Usas redes sociales, verdad? Sí. ¿En cuál de tus redes sociales sigues a Andrés Manuel López Obrador? Te puedo asegurar que las personas que te digan que están en contra no lo siguen. O al menos una mayoría. Efectivamente, realizamos este experimento por medio de redes sociales y de una muestra de 110 personas, el 90% está en contra de Andrés Manuel López Obrador y de este 90%, el 81% no lo sigue en redes sociales. ¿Con esto qué te quiero decir? Si hiciéramos eso, si lo seguimos, quienes están en contra que lo sigan, entonces tendremos una mayor apertura. De otra forma, no salimos de nuestro grupo social, de nuestra pertenencia, y nosotras mismas y nosotros mismos estamos realizando una labor de segregación. Simplemente porque no estoy de acuerdo contigo. Así que ni siquiera te sigo. Ni siquiera escucho la información, ni siquiera sé lo que dices. Claro. Entonces, eso que produce que yo y mi grupo que estamos en contra, ¿a quiénes seguimos? A los que estamos en contra. Ok, está chido, no pasa nada, ¿no? Perfectamente entendible. Pero, ¿en qué momento vamos a abrirnos para escuchar a esta persona? No nos abrimos. Eso una. Entonces, como sociedad, nosotros necesitamos tener mucha apertura. Y dos, requerimos de líderes de Estado que nos ayuden justamente a no seguir estratificando, y a no seguir encasillando a la gente en ricos, pobres, blancos, negros, fifís, chairos, nacos, fresas, letrados, iletrados, etcétera, 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 etcétera. Oh, sí. Todas. Si logramos eso, si nuestras instituciones permiten eso, si nuestros líderes de Estado permiten esa apertura y nosotras mismas y nosotros mismos también tenemos esa apertura, entonces creo que podemos, si no solucionar o digamos ya borrar el tema del clasismo, sí al menos tendremos la oportunidad de poder hablarlo. Y la otra, es bien difícil terminar con esto porque al final, si te pones a ver, también es una forma de organización. Si hablamos de sacerdotes, nobles, plebeyos y esclavos, hay una organización. Por eso últimamente lo que se ha intentado, uno de los esfuerzos que se han intentado para mejorar la situación del clasismo, ¿cuál es? Hablar de pirámides invertidas. Y entonces cuando la base de la pirámide es la que típicamente ha sostenido todo lo demás, se ha hablado últimamente de una metodología utópica, hablar de una pirámide invertida y conseguir esta incorporación de todos por una sola sociedad más justa. ¿Cómo creo que podríamos participar? Pues eso, tener apertura, escuchar a todas las voces y no quedarnos con lo primero que nos dicen. Puede sonar bastante obvio, pero no sé si alguna vez has escuchado a alguien que hable de la gente del TEC de Monterrey, quienes no están en el TEC. Definitivamente. Y a lo mejor tú estás hasta con rabia porque dices, no, o sea, yo soy una persona que se preocupa, estoy involucrada en temas de asociaciones, casi no importa nada de eso que tú haces porque esas personas van a seguir con esa opinión.
en el momento en que tengan la apertura y digan, a ver, voy a ver qué estás haciendo y te voy a escuchar. Hasta ahí creo que podemos integrarnos como sociedad. Tal como lo comenta el doctor Barradas, es una cuestión muy importante que como sociedad nos veamos abiertos a recibir la información, a saber lo que está pasando en el mundo para lograr un cambio. Le agradezco mucho a todos los participantes sus opiniones, sus conclusiones, sus ideas, y con esto damos por cerrada la mesa redonda. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Todas las participaciones fueron muy interesantes. Esperamos vernos pronto.